Bueno, en el video anterior habíamos visto el cálculo de coordenadas utilizando estaciones permanentes, ¿sí? Para los puntos JPL, que es un punto con cota geométrica, y el punto A8 de 2, que está cerca de la ciudad de Villavicencio. Entonces esto se hizo con el fin de trasladar altura sobre el nivel medio del mar a esto. Normalmente los métodos más comunes que utilizan los profesionales en topografía es, aunque está mal, es ir al googlear y adquirir la cota de aquí. Aquí nos dice que este punto tiene 250 metros, que base pozos tiene 247 y que el pozo 2 tiene 250. Recuerdo, ese método está absolutamente erróneo, ¿listo? Aquí yo hice una base de datos adquiriendo las alturas, ¿sí? De googlear, que es 250 para el pozo 2. Aquí lo vuelvo a poner 250, ahí está el mouse, aquí en la elevación. Y base pozos tiene una elevación de 247 metros, ¿listo? Listo, por este lado ya tengo de dónde salen esas alturas. Las alturas elipsoidales de PZ2 y base las obtengo del procesamiento, aquí de resumen coordenadas. Base de pozos tengo que es 259,14,9, ¿sí? 259,14,9, que estaría aquí, listo. Y PZ2 la obtengo de la misma hoja de datos de resumen de coordenadas que ya procesé, que es la altura elipsoidal, ¿sí? Entonces PZ2 es el promedio de estos dos, aquí está 259,89. Entonces aquí lo que hago es ponerla acá, mire, listo. Entonces estos son alturas elipsoidales, ¿sí? Entonces con metodología IGAT y haciendo todo el procesamiento como lo dice la guía metodológica de obtención de alturas con sistemas GNSS, ¿sí? Usted puede obtener hasta 20 centímetros de error utilizando unas matrices, y para esto usted necesita dos puntos conocidos del IGAT con cota geométrica, ¿sí? La nivelada, y las ondulaciones geoidales de cada punto conocidas, y la del punto base pozo a conocer. Entonces aquí yo haciendo estas matrices, las ecuaciones de condición, obtengo que base pozos tiene una altura sobre el nivel medio del mar de 245,58. Obviamente aquí debo mostrar los soportes, las ondulaciones, ¿sí? Utilizando el Geocol 2004, y esta sería mi altura. Entonces esa altura de base pozos la debo poner aquí, y aquí está, mira, 245,508. Una vez que yo tengo la altura geométrica del base pozo, yo tranquilamente puedo trasladar esa ondulación geoidal corregida, ¿sí? Óigase bien, corregida, ¿sí? Porque tengo menos de 1 kilómetro de distancia, entonces muy tranquilamente le puedo dar la misma ondulación geoidal corregida, no la teórica de Geocol 2004, ¿sí? Sino la corregida. Entonces eso, como lo hago, haciendo una simple resta, aquí. Entonces aquí tengo la ondulación geoidal corregida. ¿Y esa de dónde sale? De la altura sobre el nivel medio del mar que obtuve de la hoja de cálculo. Aquí está, 245,508, ¿sí? Que fue de este método de perfil. Vea, también la puedo hacer con un método de perfil, ¿sí? O con las matrices, que por los dos lados obtuve las mismas alturas sobre el nivel medio del mar. Listo, de ahí sale la altura sobre el nivel medio del mar corregida, aquí está. Y la altura elipsoidal del punto pues sale del resumen de coordenadas, ¿sí? En este caso base pozos tiene una altura elipsoidal de 259, aquí está, 14,9. Lo que hago es restar esas dos alturas y obtengo la ondulación geoidal corregida, ¿sí? Entonces una cosa es la ondulación geoidal corregida y una cosa es la ondulación teórica. Miremos que para base pozos nos dio 13,641, ¿sí? Miremos cuál era la teórica y por qué no se debe utilizar la teórica. 13, entonces vamos a anotar aquí, ondulación teórica Geocol 2004. Entonces aquí yo lo que hago es ajustar el texto y voy busco mis soportes, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que base pozos, creo que es cualquiera de estas dos, 15,2, ¿sí? Entonces aquí de todas maneras la voy a tener. Base pozos, vea, Geocol 2004, 15,2, listo.
Entonces yo puedo aquí mirar que si ustedes llegan a restar directamente la ondulación Geocol 2004, automáticamente su altura sobre el nivel medio del mar les queda con 1.55 metros de error, lo cual no es muy profesional. ¿Listo? La manera profesional de hacerlo no es restando la ondulación que nos arroja el Geocol 2004 de la altura elipsoidal, sino aplicar la guía metodológica del IGAT, utilizando mínimo 2 puntos. Entonces, metodología común, ¿sí? Aquí voy a poner restando h minúscula, que es altura elipsoidal, menos n de Geocol teórica, ¿sí? 2004, que es normalmente como todas las empresas en Colombia lo hacen, ¿sí? Y muchos profesionales lo hacen, lo cual no digo que esté mal, ¿sí? Lo cual depende de la precisión y lo cual esté pagando el cliente, ¿sí? Aunque si la norma nos pide utilizar la guía metodológica, pues debemos hacerlo con la norma. Entonces, aquí sería la ondulación teórica, ¿sí? Que nos la da el Geocol 2004. Miremos de dónde sale eso, que es 15.2, ¿sí? Yo tengo los soportes en mis... aquí. Sale de aquí, usted mete las coordenadas y él le calcula la ondulación geoidal en base al modelo Geocol 2004. Y eso yo lo debo utilizar, ¿sí? Para todos los puntos. Entonces aquí pongo la teórica, 15.2. Y bueno, vamos a ponerla aquí a un lado, 15.2, para poder hacer el cálculo aquí en esta celda. Entonces, normalmente los profesionales lo que hacen es coger la altura elipsoidal, ¿sí? Del pozo 2 menos la ondulación teórica, ¿sí? Lo mismo, altura elipsoidal de la base menos la ondulación teórica del Geocol 2004. Entonces miremos que hay 4 maneras de obtener las coordenadas, las alturas elipsoidales, perdón, ordenadas de menor a mayor precisión, ¿sí? Obviamente entre más precisión, más cuesta el trabajo, ¿sí? Es decir, tiene un costo mayor para el cliente. En este caso a mí me pidieron realizar la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar, perdón, utilizando la guía metodológica del IGAT, que ahorita se las voy a mostrar donde la pueden descargar, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? De mayor a menor precisión. Entonces aquí yo dije, bueno, ¿qué diferencias de nivel hay entre un punto y un punto? Entonces, una cosa son las diferencias entre puntos, que obviamente se van a respetar sin importar el método, ¿sí? Si utiliza alturas elipsoidales y la distancia es menor a 1 kilómetro, usted va a obtener un buen resultado. Si usted utiliza h minúscula, que es altura elipsoidal, menos n de Geocol 2004, pues va a obtener el mismo resultado. Si utiliza metodología, pues va a obtener el mismo resultado en cuanto a diferencia de alturas. Pero recordemos que esto se le llama precisión relativa, ¿sí? O sea que aquí arriba yo a esto le llamo la precisión relativa. Ahora, nosotros como profesionales en topografía también entregamos algo que se llama precisión absoluta. Y yo debo basar mi precisión absoluta en base al dato en teoría exacto, ¿sí? Recordemos que este sería nuestro dato exacto. Lo voy a poner en amarillo, ¿sí? Aquí le pongo el comentario, dato exacto. Bueno, entonces obviamente cada dato pues yo lo debo restar. Entonces resto esta altura del Google Earth con la altura exacta que obtuve por metodología, ¿sí? Entonces lo mismo, base menos dato exacto de base, ¿sí? Entonces miremos que por googlear ni siquiera se mantiene un error sistemático, no se mantiene. Entonces miremos que el error es mayor a 1.5 metros y en el peor de los casos 3.75 metros. Es decir que googlear no nos sirve para sacar alturas, no sirve para sacar alturas sobre el nivel medio del mar. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Nosotros como profesionales
de topografía nos pagan es por hacer un buen trabajo con buenas precisiones, en relativo y en absoluto también. Bueno, en alturas elipsoidales, aunque he visto muy pocos profesionales que entregan proyectos con alturas elipsoidales, pero no falta, ¿sí? Sin embargo, aquí miremos qué errores dan. Aquí nos da 13.64, lo cual usted ya sabe que si encuentra diferencias de ese estilo es porque están utilizando como datum vertical alturas elipsoidales, lo cual pues también estaría mal, ¿sí? ¿Listo? Entonces sería una altura local. Listo. Entonces esto tampoco sirve, no sirve para digamos referencias verticales, solo absolutas, ¿no? Referencias verticales absolutas sobre el nivel medio del mar. Listo, es una altura netamente geométrica basada en un elipsoide de referencia. Entonces ahora lo que normalmente los profesionales he visto, por ejemplo aquí en Villavicencio, utilizan mucho esta metodología, la más común. Restan la altura elipsoidal menos la altura, ¿sí? Teórica del modelo Geocol 2004. No digo que esté mal, ¿sí? Sin embargo, no es un método preciso. Miremos por qué no es preciso. Entonces, miremos aquí. 1.56 metros, vaya error tan grande. Entonces, aquí es donde debemos respetar y hacer lo que nos pide la guía metodológica del IGAD, porque pues realmente yo haciendo ese procesamiento de más, solo me tardé un día de más en obtener los datos. Ahorita les explico cómo se hace esa guía, en resumen. Entonces veamos que aquí sí hay un error sistemático, ¿sí? 1 milímetro, lo cual no es nada, ¿sí? Mire, 1 milímetro. Quiere decir que usted sí obtiene diferencias de nivel relativas muy buenas, pero la precisión absoluta es malísima, mire. Entonces pilas, ¿sí? Con este tipo de cosas. Por ejemplo, si usted le va a dar altura, lo contratan para ir a tomarle la altura sobre el nivel medio del mar a un aeropuerto, ¿sí? Que sea internacional, que sea, digamos, de índole internacional. Usted no puede restar la altura elipsoidal del punto conocido con el Geocol 2004. Eso estaría mal, ¿sí? Entonces, así es como normalmente lo hacen, ¿sí? Restan la altura del punto conocido, perdón, aquí, H, altura elipsoidal, posicionan el equipo, 6 horas, procesan y obtienen su altura elipsoidal y le restan la teórica de Geocol 2004. Entonces el error promedio de ese método es de 1.5 metros, ¿sí? Ahora con metodología IGAT usted obtiene estas diferencias, ¿sí? Hay otro método, ¿sí? que es el siguiente y que he visto que lo utilizan, por ejemplo, ciertos profesionales, y pues es un método que la verdad pues tiene una diferencia muy poca, es bueno, la verdad. No es un método IGAT, sino es el siguiente. Entonces, en vez de restar aquí la ondulación teórica, restan la ondulación corregida en base a un punto IGAT, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se haría? Entonces revisemos. Va una persona a campo, busca el punto más cercano del IGAT, ¿sí? En este caso el más cercano está a una distancia de 14 kilómetros, ¿sí? Es muy larga distancia, pero normalmente así lo trabajan profesionales y he visto varios que lo hacen así y pues tiene una precisión que no es mala, pero tampoco es excelente. ¿Listo? Entonces van, posicionan el punto aquí y le dan una altura elipsoidal al punto, digamos con un rastreo de 10 horas de 1 centímetro de precisión y listo. Cogen esa altura elipsoidal, ¿sí? Y lo que hacen es, como el punto ya tiene una altura geométrica conocida, ¿sí? O sea, este punto tiene una altura geométrica conocida, aquí está, 310,887 es un punto de IGAT. Restan esa altura elipsoidal con la altura geométrica
conocida para hacer la inversa y obtener la ondulación geoidal corregida. Entonces hagámoslo. Entonces voy a buscar aquí el resumen de coordenadas. Aquí voy a buscar la altura elipsoidal del NP. Entonces la que obtuve por procesamiento en los videos anteriores. Voy a buscar el NP, en este caso, perdón, es el JPL. Tienen una altura elipsoidal de 324,439. 324,439. Entonces esta sale de la resta de 324,439 menos, ¿sí? Esa es altura elipsoidal, mire. Altura elipsoidal del NP, ¿no? Del NP del hígado, o sea, de este punto NP JP. Ahora voy a restarle la altura geométrica, que es 310,887 menos 310,887. Entonces miremos que esta ondulación geoidal corregida, pues es un dato, miren que aquí hay una diferencia considerable entre la teórica y la corregida. Entonces es preferible utilizar la corregida. ¿Y cómo se halla? Buscar el punto más cercano del IGAT, posicionarlo durante más de 6-7 horas para que la precisión a la altura elipsoidal sea muy buena, casi de 1 centímetro y milimétrico si se puede, aunque nunca vamos a llegar a esa precisión debido a la limitación de software. Bueno, entonces aquí está. Lo que hago es aquí resta, que es el otro método, resta de h minúscula, que es altura elipsoidal, menos n asterisco, o sea, n corregida. Así se encuentran los libros. Entonces para el punto PZ2 y base obtenemos las siguientes alturas. Entonces altura elipsoidal de PZ2, aquí la tengo, menos ondulación geoidal corregida. Ya vemos cómo se sacó. Entonces altura elipsoidal de base menos ondulación geoidal corregida. Miremos que la altura geométrica, entre comillas, con precisión trigonométrica da 246,338, y mire, y esta con metodología IGAT dio 246,25. ahora para la base pozos me dio 245,597 y 245,508. hagamos una diferencia de nivel. Mire que siempre la precisión relativa es muy buena, pero ahora calculémosle la precisión absoluta. O sea, cualquier método que usted utilice a partir de alturas elipsoidales hacia abajo, la precisión relativa es muy buena. Sí, usted puede diseñar su proyecto, pero el día que llegue otro profesional y quiera empalmar su proyecto con el suyo, no le van a coincidir, y ya sabe por qué no coincidió. Entonces ahí es donde hay que entrar a indagar qué método usó. Si googlear, si alturas elipsoidales, si metodología común con geocol teórica, si altura elipsoidal con n corregida, o si metodología IGAT. Entonces revisemos qué diferencias nos da para verificar la precisión absoluta. Entonces aquí tengo el punto, la altura geométrica, 8 centímetros. Vea pues, entonces es una buena precisión absoluta, ¿sí? Y 8.9. entonces nos dio un error de 8 centímetros con respecto a la metodología IGAT. Pero veamos qué diferencia hay en tiempos. Yo lo único que tuve que hacer para aplicar esa guía fue posicionar este punto, 2 puntos, y hacer como si fuera un perfil de nivelación. Entonces yo posicioné el A8E2 2 horas y media, ¿sí? Y lo procesé con Vivi, ¿listo? Y luego vine y procesé base pozos y lo procesé con Vivi, la estación permanente, lo mismo, 2 horas. Y luego procesé JPL con Vivi. Entonces mire que formo un perfil, ¿sí? Parto de una cota geométrica conocida. Aquí no tengo cota geométrica conocida, y aquí debo llegar con una cota geométrica conocida. Entonces realmente yo me gasté un día nomás en campo posicionando un punto adicional para que me dé mayor precisión, ¿sí? Si ustedes quieren ser muy precisos, casi que con precisión
centimétrica, casi trigonométrica. Este método es equivalente a como si usted nivelara con estación total utilizando GPS, ¿sí? Este método, obviamente, aunque no es preciso, si lo compararan con una nivelación, usted podría obtener más o menos 5 centímetros. Si lo compararan con un nivel de ingeniero, ¿sí? Si alguien se viniera y empezara a hacer esta línea de nivelación de 10 kilómetros, esa altura con la guía IGAT podría tener esta, tiene una precisión, ¿sí?, de 5 centímetros y hasta 10 centímetros, es decir, trigonométrica. Aquí no estoy diciendo que esta metodología IGAT reemplace los niveles de precisión, sino es una forma en cuando ya usted está muy lejos. Aquí recordemos, por ejemplo, yo me gastaría del punto JPL al base Pozos, son 10 kilómetros nivelando. Entonces yo me hago nivelando y contranivelando y tomando todos los hilos, el superior, el inferior, y haciendo todo el circuito ida y vuelta, 14 kilómetros. Yo me demoraría por ahí 7 días hábiles, más o menos en promedio. Y mire que acá hay un río. Entonces la complejidad es tremenda, porque usted pasar la línea de nivelación por toda esta trocha, usted se demoraría muchos días, 15 días. Y el cliente no le va a pagar a usted por obtener una cuota milimétrica, ¿sí? Además, pues para un pozo de extracción de agua potable usted necesita más o menos 10 centímetros de precisión, no necesita más, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si usted quisiera hacerlo como es, tendría que irse por toda la vía y utilizar un nivel de ingeniero. Entonces usted cogería y haría un precálculo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta es la ruta para llegar a ese lugar, y usted se gastaría aproximadamente 31 kilómetros. En el mejor de los casos, si le va bien, 15 días hábiles usted nivelando. Y pues un día de trabajo de nivelación pues cuesta 700, un millón, ya depende de lo que ustedes cobren y estén acostumbrados a cobrar por un día de nivelación, ¿sí? Bueno, supongamos que es un millón, no les van a pagar 15 millones por obtener una cota sobre el nivel medio del mar. Entonces lo debe hacer utilizando la rutina para calcular alturas sobre el nivel medio del mar. Esa guía ustedes la pueden encontrar, guía obtención de alturas, abren el primer link que es un PDF, y aquí nos dice una introducción. El sistema de posicionamiento global GPS se puede emplear en el control vertical, en aquellas zonas en donde no se cuentan con puntos de nivelación y la precisión requerida está dentro del orden trigonométrico. Listo, no más. ¿Qué modelo se utiliza? Geocol 2004, aquí nos cuentan toda la teoría, cómo se hacen los tiempos de rastreo. Aquí yo hice 2 hojas de Excel para ver qué tanto variaba. Hice el método del perfil, ¿sí?, el caso 2, y hice el caso 1, ¿sí? La metodología en campo no varía un poco, ¿sí? Entonces yo utilicé un punto con J conocida. Mi punto va a ser aquí en la mitad, el base punto, ¿sí?, el punto a obtener la coordenada, y debía llegar a un punto con J conocida. Pues entonces automáticamente usted pues puede hacer un sistema de mínimos cuadrados, ¿sí? Aquí está, mire, las ecuaciones de condición. Entonces pone la altura elipsoidal, geocol, la nivelada. Entonces, si ya necesitan esta hoja de cálculo y requieren que les enseñe al detalle, pues me escriben. Obviamente pues va a tener un valor, ¿sí?, y les puedo facilitar las hojas de cálculo por un módico precio muy económico para que las tengan. Y pues ya saben cómo se hace el procedimiento en campo. Solo es introducir las alturas elipsoidales, la altura geoidal del Geocol 2004 y las alturas niveladas de las placas IGAT. Aquí automáticamente el cálculo empieza a hacer diferencias, ¿sí?, diferencias de ondulaciones, diferencias, etcétera, empieza a sumar. Esto yo lo programé, todas estas cositas yo lo hice. Entonces aquí ya finalmente obtiene usted su altura sobre el nivel medio del mar. Entonces es una buena metodología, ahorra dinero, ahorra tiempos, y no todas las veces recuerde que el cliente está dispuesto a pagar por cuotas milimétricas, o no todas las veces se necesita una cuota milimétrica, ¿sí? Entonces aquí vemos que este método IGAT es muy fácil de hacer. No se acostumbren a utilizar ¿sí? Ese
para mí estaría mal, ¿sí? No sé, aunque obviamente arroja solo una diferencia de 8 centímetros, pero 8 centímetros es bastante grande si usted va a empalmar un proyecto con otro proyecto. Entonces acostúmbrese a utilizar la metodología IGAT, es muy fácil, muy sencilla de aplicar. Bueno, ahí les dejo para que comparen, pueden pausar el video, ¿sí? Entonces ahí está. Bueno, eso es todo por hoy.